Buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Héctor Fabio Henao, compañero de la UNAD, matriculado en Ingeniería Electrónica. Y quiero a través de este trabajo pues mostrar un primer encuentro a nivel de la parte básica y de búsqueda de información inicial en el tema que tiene que ver con algoritmos. Soy caleño, nacido en Cali, soy técnico profesional en Ingeniería Automotriz de la FIT. Actualmente estudio en el CEAP Cali. Me desempeño como instructor del área de mecatrónica automotriz en el SENA. Pues tal cual como mi profesión, mi mundo son los fierros, son los carros. En eso me desempeño. No solamente trabajo en el SENA, sino que también atiendo servicios especializados a nivel de mecatrónica automotriz. Me pueden contactar por medio de Skype, hectorf.henao, a mi correo hfhenao@hotmail.es y WhatsApp 313-613-5784. Para empezar con el desarrollo, pues vamos a hacer primero un resumen de la estructura temática, que está dividida en tres unidades. La unidad 1, que es introducción a la programación; la 2, que son algoritmos y estructura de datos; y la 3, que es lenguaje de programación. Vamos a encontrar allí en la unidad 1 proceso de programación, introducción a algoritmos, tipos de datos y operadores. En la unidad 2, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. En la unidad 3, introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, condiciones y ciclos, y P00. Ante el cuestionamiento de qué entiende por programación, pues básicamente decimos que es un conjunto de símbolos y palabras denominadas instrucciones y sentencias que el usuario tiene a disposición para elaborar un programa con el cual se pretende dar solución a una necesidad. En pocas palabras, es como la secuencia lógica para crear código, que en lo último es la fuente de un programa informático. Ya este programa informático pues es la base principal con la cual podemos aplicar la funcionalidad de un hardware para que cumpla una función específica, lo que más adelante eh, llamaremos un sistema operativo, por ejemplo. En cuanto a la evolución histórica de los lenguajes de programación, pues de acuerdo a lo que leímos en el material, pues encontramos que debemos remontarnos por allá a 1622, cuando Blas Pascal crea la primera calculadora mecánica. Siempre he dicho que cuando vemos las fotos nos parecen rudimentarias, pero en un tiempo donde no existía la calculadora, donde no existía el internet, pues es muy valioso que se hayan desarrollado todas estas cosas. Eso dice mucho sobre el intelecto y la capacidad mental de esas personas. Si vemos la evolución de ese hardware, luego viene Leibniz, que desarrolla una máquina capaz de realizar 4 operaciones básicas, además de raíz cuadrada. En 1823 Charles Babbage diseña la máquina diferencial, que realiza cálculos, almacena y selecciona información. En 1854 George Boole lanza la teoría de la lógica booleana. En 1937 Elwood Shannon aplica las leyes de Boole a la ciencia de la electrónica y la computación. Konrad Zuse diseña la computadora V1. Y en 1944 nace lo que conocemos como la primera computadora, que es el Mark I, que es programada digitalmente. En 1946 nace ENIAC. En 1951 la IBM 701. Y de allí ya vienen desarrollos que ya conocemos más fácilmente. En cuanto a la evolución de los lenguajes de programación, pues tenemos que están divididos en lenguajes de primera generación, o sea, aquellos de la década del 50, donde
empiezan a tomar auge los lenguajes de procesamiento por lotes, donde se introduce lo que son las tarjetas perforadas. Ya se empieza a manejar Fortran y lenguaje ensamblador. En los lenguajes de segunda generación o 2GL, va de 1960 a 1964, pues la particularidad encuentro como algunos aspectos los sistemas compartidos de multiprogramación, o sea, multiprocesamiento. Y es allí, bien importante, cuando en Alemania, en una convención muy importante de este tipo, pues surge el concepto de ingeniería del software. Luego vienen los lenguajes de tercera generación, que van del 64 al 75, donde tenemos el sistema 360 de IBM, sistemas de tiempos compartidos, comunicación en línea entre usuario y sistema. Lenguajes de cuarta generación, a partir del 76 hasta nuestros días, eso es relativo, ya que el autor pues tiene un techo de 1990 y pico. En esta cuarta generación, pues pensaría yo, un concepto personal, se rompe en dos la historia de la programación, porque a nivel de hardware pues encontramos el nacimiento del microprocesador y el concepto de la computadora personal. Es un aspecto que obliga a los diseñadores de lenguajes de programación a mutar a sistemas más complejos y a la vez más amigables, y se empieza a implementar la programación orientada a objetos. Y está el otro concepto, que son los lenguajes de quinta generación, que tienen controversia porque algunos piensan que sí verdaderamente existe, otros que no. Pero básicamente se toma como una generación donde los lenguajes son de altísimo nivel y donde aplica la inteligencia artificial. De mi parte estoy de acuerdo porque en nuestros días, por ejemplo, hay ejercicios en Google, por ejemplo, donde se trabaja con lenguajes artificiales. Bien, un aspecto, las buenas prácticas de programación. Un problema común de los programadores es que no seguimos estándares, o sea, básicamente lo que se busca es un estándar donde todos estén de acuerdo en unas normas básicas para que el lenguaje de programación fluya, para que fluya de tal manera de que tenga una lógica de desarrollo de tal manera que el producto final pues no tenga contratiempos. Algunas de esas prácticas están enfocadas a generar desarrollos con ventajas e inconvenientes conocidos, o sea que de una vez tengamos ese conocimiento de esas variables, y con una serie de propiedades extras, como por ejemplo que sean fácilmente modificables. Para eso normalmente se tiene en cuenta, solo voy a colocar algunas: evitar el uso de variables globales, evitar el uso de sentencias goto, break y continue, usar un único return por función que se colocará como última sentencia de la misma, evitar escribir funciones y procedimientos demasiado largos, evitar copiar y pegar trozos cuasi idénticos de código a lo largo de una aplicación de software, colocar cada clase o módulo o fichero separado, colocar la función main en una clase o módulo separado e independiente, entre muchas, que son estos aspectos que son como un código de, tal cual como se dice, de buenas prácticas, que lo que buscan es filtrar el proceso de desarrollo del código. Cuando hablamos de una tabla, un comparativo, pues miramos algunos lenguajes de programación. Está PHP, que es un software libre bajo la licencia PHP, es útil para desarrollar páginas web. Java, en nuestros tiempos es imprescindible. Básicamente el eslogan de Java es: escríbelo una sola vez, ejecútalo en cualquier lugar. El BASIC,
Se crea para que las computadoras hagan más de una tarea y sean de tiempo compartido, y que fuera fácil de ser usado y aprender. Luego viene C++, que es una evolución del lenguaje C, o sea, es un híbrido. Tenemos ABAP, que es un lenguaje de 4 generaciones, propiedad de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos. Está ActionScript, que este es un lenguaje de programación de la plataforma Flash. Ada, C++, que ya lo mencionamos anteriormente, Clarion, lenguaje D, Gambas, Eiffel, Java, Léxico y muchos otros programas donde podemos encontrar que cada uno representa unos intereses de algún tipo. Tenemos, por ejemplo, en nuestros tiempos HTML, JavaScript, que son ya programas que evolucionan de versiones anteriores, C++net, Perl, en fin, muchos programas que cada uno lo que busca es aportar en algún aspecto específico. En cuanto a tendencias en los lenguajes de programación, pues encontramos es un cuadro que allí en la parte inferior pueden ver su origen. Pues nos dice que hay una tendencia del 85,3% por JavaScript, 58,9% por SQL, 37% por C++, 35,3% PHP. Es bien importante tener en cuenta que JavaScript es un lenguaje que identifica, básicamente es un lenguaje interpretado que está enfocado hacia el objeto y que es basado en prototipos. Básicamente pues se utiliza mucho para facilitar procesos y en desarrollos web. Y así tenemos SQL Server, Python, LAMP, como las tendencias en cuanto a nivel de desarrolladores encontramos. Para abrir un capítulo corto de C, pues debemos mencionar que es el lenguaje de programación más popular que ha existido nunca. Es un lenguaje híbrido que se orienta a los objetos. Una particularidad es la posibilidad de redefinir los operadores y de poder crear nuevos tipos que se comporten como tipos fundamentales. El nombre C++ fue propuesto por Rick Machiti en el año 83. La idea era mejorar el lenguaje C. Aquí este lenguaje mejora las prestaciones de C, pero mantiene aquello que lo hacía importante, y es la característica de mantener control total sobre lo que se hace, que es la característica que hizo grande al lenguaje C. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica que se sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos, que son programación estructurada y la programación orientada a objetos. Por eso se suele decir que C+ es el lenguaje de programación multiparadigma. C+ se dice también que nació para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan a través de NetFramework. Como características, C+ es simple, es eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C+ permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantienen la expresividad y la elegancia de los lenguajes de estilo C. Bueno, aquí terminamos este breve recorrido introductorio por el tema de los lenguajes de programación. De todos modos, agradezco a los que lo observen
y por el foro